reconocer lo que decimos y... Para que me trabe. ¿Se puede cortar esa parte? Claro que sí. Vale, vamos a empezar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a esta sección de Cerquita, aquí dentro de lo que es Pláticas en Confianza y en esta sección que estamos subiendo dentro de YouTube. Y como es costumbre, tenemos una invitada especial que vamos a hablar justamente en esta semana, como ya lo vieron en los posts, de lo que es la comunicación y el lenguaje. Cómo estos dos conceptos, estas dos palabras pueden realmente transformar tu vida, tu manera de pensar y obviamente crear una realidad que sea la realidad que tú siempre has deseado. Y en esta ocasión tengo el placer y el orgullo de platicar con Flor Coleto, que nos acompaña desde Argentina, pero para no dar tanta información, me gustaría que ella misma se presente. Flor, por favor, preséntate con nosotros. Buenas tardes, Carlos. Antes que nada, muchas gracias por el espacio. Me presento, mi nombre es María Florencia Coleto, soy licenciada en Gestión de Recursos Humanos y futura coach ontológico. Trabajo actualmente como consultora, formadora y oradora, y como bien Carlos dijo y como se ve, soy argentina y vivo en Argentina. Muy bien, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, por haber aceptado platicar de este tema tan interesante como es el lenguaje como tal. Y vamos a hablar justamente en el coaching ontológico. Hay un concepto y una técnica o una herramienta muy interesante que me pareció a bien profundizar justamente en esta sección, que es el habla responsable. Y para poder entrar en este tema, me gustaría justamente preguntarte eso. Para ti, o cómo nos podrías tú describir lo que es el habla responsable. Bueno, bien, mira, la verdad que es un tema súper fundamental e importante para conocer, para aprender y para que cada uno lo pueda integrar a su vida de alguna manera o gradualmente. El habla responsable en sí significa ser conscientes de lo que decimos, de lo que nos decimos a nosotros mismos, de lo que les decimos a los demás, de registrar lo que decimos, lo que pensamos, a fin de poder ayudarnos y no lo contrario, a fin de poder abrirnos posibilidades y no cerrarlas. El otro día, Carlos, cuando estábamos hablando sobre este tema, mencionaste una frase que la verdad es que me gustó mucho, si me permitís la quiero repetir, haciendo referencia a lo que era la habla responsable, dijiste que era como reprogramar el cerebro. Y la verdad es que es eso, es entender y aprender a redirigir nuestros pensamientos de otra manera, en enfocar en lo que sí y en lo que es real. Es decir, enfocar en nuestro potencial, en nuestras virtudes, en nuestras posibilidades, en lo que somos buenos y no enfocar en lo contrario. Eso es el habla responsable explicado quizás de una manera más coloquial. Entiendo. Por lo que estoy viendo en tu descripción, en la definición de este concepto y obviamente lo que habíamos platicado previamente, entiendo que entonces estamos hablando de que podemos reprogramar realmente nuestro cerebro, nuestra forma de pensar y obviamente nuestra forma de actuar a partir de cómo utilizamos nuestro propio lenguaje, de cómo nos hablamos. Y creo que ahí haces mucho hincapié cuando dices el hacer consciente lo que decimos hacia nosotros. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Del cómo hablamos, cómo nos decimos las cosas, cómo nos referimos a nosotros. Incluso, obviamente, es una parte, el reflejo de lo que estamos también proyectando hacia los demás, ¿cierto? Exactamente. Y Sí, en sí, este caso, a mí me gustaría saber y preguntarte si tú has aplicado en tu vida o te ha pasado algo en tu vida en donde hayas tenido que utilizar el habla responsable como para poder platicarle en este caso a quienes nos están viendo y a que nos escuchan, obviamente, cómo funciona esta herramienta o cómo la puedes integrar en tu vida. ¿Qué te pasó a ti que hiciste o que tuviste como pretexto de decir, bueno, aquí tengo que aplicar mi habla responsable y te ayudó a cambiar? bien. Mira, en realidad, Carlos, fueron muchas situaciones. Cuando conocí el coaching ontológico, conocí esta herramienta y me interesó muchísimo y comencé a aprenderla y a aplicarla muy de a poco. La realidad es que es una lección de todos los días y un entrenamiento de todos los días. Pero una vez que la conoces y la aplicás, cambia todo en tu vida, desde una situación en particular que te ayude a poder aplicarla. Yo, por ejemplo, personalmente, ya que me preguntas,
en mi vida fue en todos los aspectos, desde lo personal, desde poder entenderme, conocerme y ayudarme, sobre todo en este contexto actual y el estar lejos y en que prevalecen un montón de situaciones, quizás emociones, que es el que yo aplique esta herramienta en mi vida. Desde mis vínculos familiares, personales, desde lo laboral también, en todos mis aspectos laborales, en mi vida en general. La realidad es que empecé a darme cuenta de lo que yo decía, lo que yo hacía, qué concordancia tenía en cuanto a mí, a mis principios, en cuanto a lo que yo quería lograr, porque en sí esta herramienta también te permite poder redirigir nuestro habla, nuestro lenguaje hacia el cumplimiento de nuestros objetivos y conocerlos también. Perfecto. Entiendo que cuando te refieres al lenguaje, cuando hablamos de o decimos del cómo hablamos, ¿podrías dar algunas, no sé, ejemplos o algunas palabras que justamente tengan que ver con el habla responsable? A lo mejor, por ahí entiendo que se habla mucho de, por ejemplo, el lenguaje de la víctima, ¿no? De hablar como víctima. ¿Qué palabras utiliza una persona que a lo mejor está estancada o que tiene un problema para salir y que su propio lenguaje le está impidiendo avanzar? ¿Qué palabras dirías que son las que de alguna manera pueden detonarnos en decir, híjole, a lo mejor no estoy utilizando el habla responsable? ¿Cuáles serían esas que tú consideres tú? Bueno, en realidad es muy personal, pero a nivel general son millones. Un montón de situaciones en las que uno puede castigarse, en las que uno puede quedarse preocupado por lo que dijo, por lo que el otro piense, porque se equivocó en algo, en el error, ¿no? En la mirada ante el error, por ejemplo. En lugar de castigarse, entenderse, en lugar de ver el error como un fracaso, verlo como una oportunidad de mejora, verlo como mutar para poder ser mejor, como dice la frase de una canción que me gusta mucho y la tengo muy presente también en cuanto a esto. Un mundo cotidianamente y que uno se pueda ayudar de esa manera. También en cuanto a, como dije anteriormente, lograr los objetivos propios que cada uno tenga. Pero yo creo que comúnmente para responder a tu respuesta en cuanto al autocastigo y a la autoexigencia. Yo creo que quizás ahí puede llegar a ser algo más cotidiano, en lo cual uno tiene que empezar a hacer reparo en lo que hice, en lo que se dice o en lo que dice, también en la mirada ante el otro. Muchas veces, así como nosotros mismos podemos ser nuestro propio saboteador, también lo podemos hacer con los demás, también nos podemos molestar, ofender, enojar, juzgar. Y cuando hacemos hincapié en lo que decimos y en lo que pensamos del otro, que en sí es decirlo, también decís, para, ¿esto es tan así? ¿Será tan así o soy yo? Es como un poco eso. Entiendo. Por lo que estoy escuchando de todo lo que nos dices y nos compartes, creo que una primera parte que es muy importante es aceptar la realidad, ¿no? Aceptar en dónde estamos, o sea, como que reconocer si realmente estamos haciendo bien las cosas o no para nosotros, o sea, no porque los demás lo digan, sino porque sea funcional para ti. Como lo mencionas ahí muy bien, el poderte, bueno, acá en México decimos el cacharnos, ¿no? El reconocer lo que nos estamos diciendo, ¿no? Si lo estamos haciendo bien, que ese hacerlo bien es como un juicio hacia nosotros mismos. Entonces, ¿cómo nos decimos las cosas, no? Me equivoqué. Si decimos me equivoqué, yo ya me estoy juzgando como que algo hice mal. A lo mejor puedo haber dicho, no sé, creo que no era la respuesta correcta, pero ya estamos quitando de alguna manera ese sentimiento de culpa. Y creo que el habla responsable tiene mucho que ver con eso, ¿no? El cómo utilizar ciertas palabras en lugar de otras que le permitan al cerebro justamente generar otro tipo de emociones. Porque entiendo que cuando hablamos mucho, por ejemplo, de la culpa, cuando decimos, no sé, el no puedo, el no quiero o el tengo que, por ejemplo, que ese es muy famoso, es que tengo que hacer esto o el tengo que hacer aquello, que es como una obligación, pues automáticamente en nuestro cerebro se detonan emociones híjole, me están obligando y a nadie le gusta que lo obliguen a hacer nada, ¿no? Y entonces nosotros mismos nos estamos planteando como la posibilidad,
más que la posibilidad, nos estamos exigiendo algo que nosotros mismos no queremos. Entonces, desde ahí, nuestro organismo, aunque no lo parezca, toma esa limitante, ¿no? Se frena. Y entiendo que el habla responsable lo que busca es cambiar ese lenguaje. Y en lugar de decir a lo mejor un tengo que, es un elijo hacer. Porque el elegir te da la sensación de libertad, de que yo tomé la decisión con algo que yo estaba de acuerdo. Y eso entiendo, te cambia la forma de visualizar la situación, obviamente, y te prepara para actuar de manera distinta. ¿Estoy en lo correcto? Exacto, y ahí retomo tu frase de reprogramar el cerebro. Es así tal cual. Es un cambio, una transformación de visión, de encarar la vida, de encarar nuestros proyectos, nuestros objetivos. No sé, engloba muchos temas. Recién cuando hablabas te escuchaba que mencionaste la culpa, ya antes mencioné la autoexigencia, la exigencia. Son un montón de cuestiones que se engloban en este tema, que por eso yo hago tanto hincapié en que es tan fundamental para nosotros aplicarlo, eh, para la vida misma, para vivirla, no necesariamente por algo en particular. O sea, es una Eh, herramienta que podemos utilizar prácticamente en cualquier ámbito, ¿no? En la parte profesional que decías, en la parte personal, en la parte incluso individual, que es justamente entender cómo nos estamos proyectando, ¿no? Desde el interior, saber cómo nos hablamos, cómo nos reconocemos y obviamente cómo también comunicamos eso hacia afuera. Entiendo que si nosotros hablamos frente a los demás de un no puedo, también estoy vendiendo que soy una persona que está limitada a ciertas cosas, que no es capaz de hacer ciertas cosas. Y creo que, por ejemplo, en un mundo laboral, el decir no puedo, pues puedes sacrificar tu desempeño, tu próxima promoción, tu aumento de salario, porque estás reconociendo que no puedes. Y a lo mejor es simplemente la forma en la que lo estás comunicando. No quiere decir que realmente no seas capaz, sino que te estás diciendo a ti que no eres capaz. Pero en realidad, si lo trabajas, si de alguna forma te capacitas o si preguntas o buscas la manera, seguramente lo puedes hacer. Entonces, entiendo que el habla responsable busca mucho el hacer justamente conciencia de que tu capacidad está más allá de lo que dices de ti. Y que una forma, como bien lo decíamos, de reprogramar el cerebro es decirle a tu cerebro que sí puede hacer las cosas, para que él mismo empiece a crear los canales y los mecanismos para generar el resultado que esperas y que obviamente te va a beneficiar, ¿correcto? Exactamente, me quitaste la palabra de la boca porque es eso, es ser consciente, en este reconocer y registrar, es eso, es ser consciente, elegir a elección. También tiene que ver un poco con esto de autoconocernos, del autoconocimiento, de qué queremos, de cómo lo queremos, de cómo elegimos qué va a ser. Y cuando yo antes mencionaba esto del enfoque en lo que sí, me hacía referencia a eso, a enfocarnos en nuestro potencial, en nuestras virtudes, en nuestro aprender, en todo lo que sí, y no enfocar en todo lo que no, en todo lo que nos resta. Es algo como poder quitar de nuestro camino o soltar lo que no nos permite avanzar, que muchas veces somos nosotros mismos. ¿Cuántas situaciones pasamos todos? Quizás por nuestros propios pensamientos pasamos un mal momento, nos castigamos, nos preocupamos, como decimos en Argentina, nos hacemos la cabeza. Son situaciones que tranquilamente se pueden evitar si nosotros nos decimos las cosas de otra manera, así como podemos tener ese reparo con otras personas, tenerlos también con nosotros mismos. Es un ida y vuelta. Excelente, excelente. Mencionaste algo muy interesante en la parte de autoconocerse. Me gustaría si nos puedes compartir desde tu óptica, obviamente, y desde el habla responsable, ¿qué tips o qué cosas podría hacer, en este caso, quien nos escuche y quien nos ve, para poder identificar o justamente para poder hacer eso, poderse autoconocer y en este caso saber si a lo mejor está utilizando un lenguaje que lo limita o si sí está hablando responsablemente y en realidad está potencializando sus capacidades? ¿Qué podrían hacer como para algunos tips para poderse dar cuenta? Bueno, antes que nada, repito, es algo personal, no necesariamente como me pasa a mí, le tiene que pasar a los demás. Hay un montón de formas que cada uno lo puede
puede darse cuenta y puede aplicarlo en su vida y puede conocerse. Yo por mi parte me parece fundamental tanto para el autoconocimiento como para comenzar a hablarnos responsable esto de que ya dije millones de veces porque me parece súper fundamental esto de reconocer, registrar, empezar a registrar qué quiero, si lo que estoy haciendo es leal a mí, es leal a mis principios, me gusta realmente o estoy viviendo en automático. Comenzar a darnos cuenta, comenzar a registrar todo, desde lo que pensamos, lo que decimos, lo que hacemos, lo que imaginamos, lo que nos motiva y nos inspira y lo que no, lo que todo lo contrario. Comenzar como a hacer una especie de mapeo con eso, primero. Y después, una vez que tenemos un poco eso claro, porque en realidad nada es permanente, el ser humano es súper mutable y eso también es su poder y lo que hoy puede ser, yo puedo querer algo hoy que mañana no, mañana puedo querer otra cosa y eso también es importante y es parte del autoconocimiento y de crecer y aprender. Y en este hablarnos responsable, también hacer hincapié en registrar y reconocer ante una situación X, ver qué estamos pensando o diciendo del otro o qué estamos pensando y diciendo de nosotros mismos, porque en sí lo que nosotros pensamos nosotros es lo que nos decimos, es lo que nos convencemos de que es así, como decías antes, Carlos. Y en realidad después, cuando pasan unos días, cuando pasa la situación, te das cuenta que no era así, que lo estabas viendo de una manera y en realidad no era esa la única vía. No sé, es mucho trabajo interno también de uno parte para los demás. Bien, bien, me gusta que hablas mucho de realmente saber que estás haciendo lo que te gusta, saber poner hincapié en esos temas de estás en el lugar correcto, con la persona correcta, haciendo lo que te gusta o no, obviamente también saberlo, tener claridad en esa parte, creo que es muy importante lo que dices, porque yo creo que hoy a nivel, pues ahora sí que a nivel mundial, hay muchas personas que están en el lugar equivocado y no se han dado cuenta que ese malestar, que esa angustia, que ese estrés, que esa ansiedad, en realidad están siendo generadas no por el entorno, sino porque uno no empata en ese lugar y no has sabido reconocer que estás en el lugar equivocado. Entonces, creo que cuando hablas de autoconocerse, hacer ese hincapié en, ¿realmente estás donde quieres, donde debes, donde puedes? Es una pregunta muy fuerte porque creo que pocas veces nos la hacemos. Yo creo que la misma dinámica del día a día, el mismo trabajo, el estrés, hacen que nos perdamos ante tantas cosas que no ponemos atención a eso que es bien importante. Otra Sí, cosa el que me... famoso, Perdón, perdón, dime, dime. el famoso vivir en automático, digo. Exacto, exacto. O sea, nos desconectamos de nuestra vida y nos conectamos pues no sé ni a qué será, porque es la vida yo creo que de todos, pero que es más parece un robot, que estamos haciendo siempre lo mismo, pero sin pensar para qué es eso, ¿no? Si nos llena o no nos llena. Y mencionaste también otra parte bien interesante, prestar atención a cómo le hablamos a los demás y cómo nos hablamos, porque de esa manera nos percibimos. Creo que también eso es muy, muy interesante, porque muchas veces tampoco prestamos atención a cómo hablamos, cómo nos comunicamos con los demás. O sea, qué decimos, y no me refiero nada más al tono, o si hablamos con palabras o malas palabras, como luego decimos, o con groserías o no, sino más bien cuál es la intención que llevan nuestras palabras y qué tan, ahora sí que qué tan profundo llegan. Porque el hecho de lo que mencionábamos hace rato, ¿no? El hecho de decir, no puedo, no creo, no quiero, no, el no simplemente, que todos crecimos con el no en la cabeza, es complicado quitártelo de la cabeza, pero es muy común que forme parte de nuestra vida y de nuestras decisiones. Pero el no es una limitante. Y muchas veces cuando hablamos de cambiar a un sí, y tú lo decías, al sí se puede, y que creo que acá también manejamos un concepto muy, muy común en las empresas también, que es piensa el cómo sí. Y mucha gente dice, ay, como si fuera tan fácil. Pues sí, sí es fácil. Pero el tema es que tienes que aprender a pensar en positivo. Y no es un chiste, sino es realmente una técnica, es un trabajo continuo, constante, como bien lo dices, de reprogramarte, de cacharte y de ver realmente cómo cambias tu forma de comunicarte, no solo hacia ti, sino hacia los demás. Y en este caso, Flor, me gustaría preguntarte también, perdón, ¿tú
vives esta habla responsable? Hoy que ya estás en el ambiente del coaching ontológico, que ya estás empezando de alguna manera a tener más herramientas, ¿cómo lo vives en tu persona y cómo lo vives con los demás? ¿Podrías compartir un poquito esa parte? Principalmente, como dije antes, es una elección de todos los días. No es que hay una fórmula mágica. Es un entrenamiento diario de que una vez que lo conoces y lo reconoces, empezar a aplicarlo en tu vida. Hay días que cuesta, hay días que no, pero siempre está presente. Una vez que lo conoces, siempre está presente. Y es en este reconocer lo que digo, distinguir si hay miedos, hay juicios, hay aspectos que puedan no ayudarme. También repreguntarme de vuelta. En más de una situación me ha pasado, por ejemplo, para los demás, un ejemplo de los demás, me ha pasado de una situación X con alguna persona o con algún ser querido, molestarme, ofenderme o decir, ¿por qué hizo eso? Yo no actúo así. Y después de que me repregunto la situación y de que me doy cuenta que estoy poniendo juicios, me doy cuenta que soy yo la que malinterpretó o la que se lo tomó personal y no era así. Y después lo vuelvo a leer, una conversación de chat, por ejemplo, y digo, no, ¿dónde saqué eso? ¿Viste? Es como que la mente es muy loca en ese sentido. Muy profunda, y uno también tiene que estar muy en el tiempo presente, eso quiero decir, muy presente, muy en el aquí y en el ahora, en cuanto a esos aspectos. Y bueno, y también lo mismo como con uno, ¿no? Hay situaciones en las que uno pasa, no sé, pasa algo y uno se maquina, se pregunta, se preocupa, y después decís, no, si al final esto es así, así, y yo me entiendo de esta manera, yo conozco mis intenciones, y te vas como haciendo y lo vas solucionando de alguna manera, de algún modo. No hay una fórmula mágica, como digo, no hay una receta, es la vida misma, es el día a día. Y cuando antes, Carlos, mencionabas esto de vivir en positivo, a mí me encanta, yo lo comparto y lo aplico, y también me parece importante decir que no es que el que elige vivir la vida en positivo vive feliz, todo color de rosa, nada lo afecta, nada le toca. No, vivir en positivo es vivir la vida misma, pero con una mirada de que pase lo que pase, todo va a estar bien, o todo va a llegar un momento en el que todo va a estar bien y que así tiene que ser. Sería algo así, a rasgos muy generales, porque es algo, repito, muy personal. Y también tampoco es una ilusión, digamos. El enfocar en lo que sí es enfocar justamente en eso, en las virtudes, en el potencial, en todo lo bueno que tenemos y que es real, que está ahí, que no es inventado y no es una ilusión a la que uno se quiera agarrar para convencerse de eso. Es algo real. Y que muchas veces los aspectos negativos no son tan reales y son muchas veces producto de nuestro pensamiento y de nuestras preocupaciones, porque estamos un poco educados a enfocar en lo que no. Y la idea es empezar a cambiarlo. Pero por uno mismo, para ayudarnos a nosotros mismos, para poder vivir la vida de otra manera, para poder animarnos a vivir la vida con todo lo que eso conlleva. Y más que nada en una situación como la que estamos viviendo actualmente también, ¿no? Un poco eso, no sé si respondí tu respuesta o me fui un poco. No, perfecto. Y creo que mencionaste algo bien interesante en todo esto que comentas. Hablaste del potencial, que es real, y justamente también planteaste el hecho de que muchas veces nosotros mismos nos basamos o nos decimos o nos ponemos de pretexto cosas que no son reales y vivimos con la falsa realidad. O sea, el hecho de decir, no puedo, no puedo, pues... No vas a poder. Si decís que no podés, no vas a poder. Dices que no vas a poder, pero cuando empiezas a analizar el por qué no, a lo mejor dices que no sé, pero el no saber, pues simplemente estudias y aprendes. Pero el potencial es algo real y el no saber es una cuestión muy subjetiva, es algo que se puede cambiar y que muchas veces, justamente como le dices, ¿no? Nos amarramos a esa idea y de ahí ya no queremos salir, pero en realidad eso, aunque suene un poco redundante, eso no es real. O sea, no quiere decir que tú no puedas saber nunca. Si tú estudias y te preparas y le echas ganas, sabrás. Y cuando sepas,
obviamente lo que estás haciendo es generar potencial. Entonces, qué interesante lo que dices y es cierto. O sea, muchas veces estamos amarrados a esas ideas de no puedo, de no quiero, de constantemente limitarnos y que no son reales, porque en realidad, justamente, y trato de no decir la misma palabra, pero cuando te enfocas y cuando analizas realmente el por qué no puedes hacer las cosas, te das cuenta que en realidad son cosas que sí puedes trabajar con dedicación, con empeño, con buscar a la persona correcta, o sea, son cosas, o barreras, o obstáculos que sí puedes sortear y que te van Carlos, a llevar. son las famosas creencias limitantes que todos tenemos. Exacto, y Y justamente es interesante ver que muchas veces, si no es que la mayoría o siempre, no son reales. Nuestras creencias limitantes solo son eso, una creencia, un pensamiento, pero que lo podemos brincar, porque lo que sí es real es nuestro potencial, la capacidad que tenemos cada vez de reinventarnos y ser una mejor versión de nosotros. Y entiendo que el habla responsable está muy enfocada en justamente eso, en ver el potencial de una mejor versión de ti. ¿Cierto? exacto, y también respecto a esto que decís, me hiciste acordar a la idea de que también todos tenemos un poder interior, ¿no? Eso es real, todos tenemos ese poder y todos somos funcionales. Eh, entonces es un poco hacer reparo en ese poder, descubrirlo, porque también descubrirlo es un camino largo y hermoso que tiene que ser bienvenido en la vida de todos, descubrir ese poder y también, bueno, es que en realidad engloba muchos temas, como dijimos antes, que hablamos de culpa, de exigencia. También habla de esto de un poco del amor, el amor propio, el amor a los demás, el entendimiento, el comprender, el entender al otro como un otro, entendernos a nosotros mismos con nuestras creencias, con nuestra cultura, con nuestros valores, con nuestra educación. Es súper amplio, es un tema que es infinito. Y ahora que lo hablamos parece lindo y parece fácil, pero en realidad es un entrenamiento que, repito, es hermoso y es para todos y para que lo podamos aprender de a poco y aplicar de a poco en la vida, porque se aplica de a poco. Uno tiene que empezar a ser consciente, empezar a conocer, empezar a darse cuenta, empezar a registrarlo, empezar a decir, wow, mirad cómo viví todo este tiempo o cómo yo pensé esto y después te das cuenta que no era así y es así. Eso sí, por eso me encantó tu frase de reprogramar el cerebro, mira, me quedó perfecta para esto, porque es Gracias, gracias. así, reprogramarlo todos los días y todos los días agregarle un poquito más, a veces eliminarle cosas. Y sí, es Fíjate así. que mencionaste algo muy al inicio y no quisiera pasar la oportunidad de mencionarlo porque se me hizo muy, muy importante. El hecho de que una vez que conoces, en este caso la herramienta, o que conoces, o que te empiezas a conocer, ya está presente en tu vida para siempre. O sea, ya no, ¿cómo poderlo decir? Ya no te puedes hacer tonto. O sea, ya esas vocecitas, bueno, esa vocecita que tenemos en nuestro cerebro, cuando lo haces consciente, ya es como decir, a ver, tú mismo, ¿no? Te empiezas a decir, no digas que no puedes, o sea, sí puedes. O sea, te das tu propio zape, ¿no? Dices, no, no es cierto, sí puedes. Exacto. Exacto, y te empiezas a regañar, ¿no? Y ahí empiezas a cuestionarte. Y creo que eso es bien interesante, cuando logras conectar con este proceso, cuando logras tomar esa decisión de decir, a ver, quiero cambiar, ya no hay forma de que esa vocecita se calle y constantemente te va a estar recordando y repitiendo de que si puedes, o sea, te va a cuestionar de más para que justamente empieces a tomar acciones. Y creo que eso es bien, bien interesante tenerlo en cuenta, que las personas que están en cualquier proceso de transformación, en cualquier tipo de coaching, creo que cuando logran conectar con esa parte, el entender quiénes son, por más que sigan o no sigan en esto, difícilmente pueden dejar o pueden callar esa vocecita. Y por lo menos en un buen rato van a estar escuchando el, no te hagas tonto, sí puedes, no te hagas, te estás nada más cubriendo, no te hagas, te estás escondiendo, estás evitando. Y creo que eso es interesante porque cuando tomas la decisión de cambiar, eso es yo creo que una de las cosas que más motivación te da, que tú mismo te puedes decir, claro que puedo, claro que tengo la capacidad. Y como bien lo dices, es un proceso duro porque no es el tomarse la medicina y al otro día ya uno está bien, sino es un día vas a estar muy bien y otro día vas a estar otra vez en el hoyo, pero la diferencia va a ser que ahora sabes que puedes salir las veces que necesites. Creo que esa es la Exactamente. diferencia fundamental. Exactamente. Y Carlos, me gustaría adherir a lo
que mencionabas recién, que también no solo es en esto de ser conscientes y regañarnos, como decís, sino también nos ayuda a poder entendernos a nosotros y entender a los demás, con lo que sea. Y en este entender vienen millonadas de cosas, desde el perdón, desde perdonarnos, desde perdonar, millones de cosas, es infinito. Pero es un poco esto, el poder ser conscientes, es como si lo estaríamos viendo de afuera y decir, a ver, ¿vos te estás dando cuenta de lo que estás diciendo? ¿O lo que estás pensando? Es como la famosa frase que está en las redes de no creas todo lo que piensas, tal cual, es así. Como para los demás también, con uno para los demás, lo que uno le dice a los demás, el poder que eso tiene también, los consejos, la cantidad de consejos disfrazados de miedos, o al revés, miedos disfrazados de consejos sería muchas cosas, y en este comprender también que somos diferentes y que pensamos y vivimos diferentes ante una misma cosa también, el respeto ante eso. Pero, como digo, parte de uno para con uno y después para los demás. Y es así, como dijiste antes, es un camino de transformación. Qué padre, lo dices muy bonito, muy acertado. Para poder empezar a relacionarte con los demás, primero tienes que empezar por ti. Y una vez que ya eres consciente de eso, también ya eres consciente de cómo te diriges a los demás, cómo le hablas a los demás, qué mensajes estás dando. Y me gustó mucho eso que dijiste. ¿Cuántas veces no damos consejos? ¿Consejos vestidos de miedo? Sí, ¿no? Miedos vestidos de consejos. Cierto, al revés. Miedos vestidos de consejos. Sí, cierto. O sea, porque muchas veces tendemos a recomendar o dar nuestro punto de vista o nuestro consejo a alguien y muchas veces no nos damos cuenta que en realidad ese consejo es una limitante. Lo estamos invitando a que no haga algo porque no le va a salir. Exactamente, es un miedo propio por alguna vivencia propia que no tiene nada que ver con el otro y que es un poco esto también en los consejos que damos, en lo que pensamos, en lo que juzgamos, porque todos los días juzgamos todo el tiempo porque somos seres humanos y es parte de nuestra naturaleza y el descubrirlo y darnos cuenta es parte de este camino de aprendizaje, de cómo vivir la vida y de poder, esto que yo decía antes, de enfocar en ayudarnos y no en lo contrario, en abrirnos posibilidades y no encerrarnos las posibilidades. Excelente, es padrísimo, la verdad, como bien lo dices, es un tema que abre un montón de aristas, un montón de otras líneas para seguir hablando y hablando de este tema. Es muy interesante. Qué bueno que pudimos platicar sobre lo que es el habla responsable, entender cómo funciona, entender, pues obviamente que empieza desde reconocer cómo te hablas, reconocerte si estás en el lugar correcto, si estás haciendo lo que amas o no, y obviamente empezar a hacer el proceso de constantemente incluir tu la responsable, hacerte responsable de tus circunstancias, de lo que dices y cambiar la forma en la que te hablas tanto a ti como a los demás. ¿Te gustaría agregar algo más, Flor? No se me viene en este momento a la mente, en verdad, como dije antes, es un tema tan amplio y tan infinito que podemos estar hablando horas de esto y contando ejemplos y anécdotas y situaciones. Pero no, yo hago mucho hincapié en esto, en empezar a estar presentes, en empezar a registrar, en salir un poquito del automático, en hacer ese esfuerzo, en empezar a aprender en esto, porque realmente es un camino y te ayuda mucho, te ayuda también a ayudar a otros, valga la redundancia, y ayudarnos a nosotros mismos, en todo lo que pensemos, lo que hagamos, lo que emprendamos, nuestros vínculos, en nuestro hacer y ser, en todo. Perfecto, Flor. A mí me gusta siempre despedir a mis invitados con una frase con la que se identifiquen, con la que ellos crean que es como que un regalo para los demás y que obviamente significa algo en su vida. ¿Nos podrías compartir una frase que quieras compartir obviamente con todos y que signifique algo para ti importante? Sí, tengo una frase muy linda, la voy a leer, que dice: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Excelente. El autor es Marco Aurelio. Marco Aurelio. Bien, mira, muy profunda la frase, que justamente lo que pensamos va a determinar nuestra felicidad. Entonces tenemos que pensar o tener pensamientos felices, como decía Peter Pan, ¿no? Para poder volar. Entonces, exacto. Y viene un poco en referencia a eso, a decir, bueno, capaz que, no sé,
hoy tenemos una tarde en la, no sé, estamos solos o con nuestra familia, haciendo ciertas actividades y de repente nos ponemos mal, nos preocupamos, tenemos pensamientos que no nos ayudan, que a todo lo contrario, y después al hacer este procedimiento por ahí tenemos otra tarde en la que estamos de la misma manera, con las mismas personas, haciendo las mismas actividades, pero un día divino, un día espectacular, ¿viste? Acá te haces el mate, merendás algo rico, y decís, ¿qué fue lo que hizo la diferencia? Si era totalmente, exactamente lo mismo. Y bueno, es un poco esto. Es un poco esto. Muchísimas gracias. Acá. Sí, correcto. Muchísimas gracias, Flor. Pues No. obviamente vean lo que es importante o qué tan importante es hablar responsablemente, cacharnos en nuestras palabras, saber cómo estamos transmitiendo los mensajes, porque eso puede determinar cómo cambiar tu vida. Y en este caso, quienes quieran seguir a Flor, les vamos a dejar aquí las redes para que la puedan contactar, para que le puedan escribir. Ella con mucho gusto nos va a contestar para que obviamente ustedes puedan profundizar en el tema, puedan saber más de este tipo de coaching y de este tipo de herramientas. Por mi parte también van a ver por todos lados las redes. Acuérdense, suscríbanse para que podamos llegar a más lados. Y pues básicamente no me resta más que despedirme y esperarlos en la siguiente emisión en De Cerquita. Hasta luego. Adiós, Flor. Yo te despido de todos. Hasta luego, Carlos. Déjame decirte que te agradezco profundamente por este espacio, por esta oportunidad. Gracias, gracias. Cuídate mucho. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. Bueno, la verdad que me parece un tema fundamental, importante para conocer. No, perdón, me entendí. No, perdón, me tenté por lo de la otra vez. No, perdón, ya está, no vuelvo a contestar. No te preocupes, tranquila. Qué bueno que esto se puede. Así pasa. Vamos a empezar desde la pregunta.